es el responsable universitario de la ACU en la Universidad de Nariño, y tenemos a la profe Olga Castiblanco de la Universidad Distrital, que ella ha estado en todo el proceso de la reforma y la hoja de ruta de la Universidad Distrital. Entonces vamos a comenzar primero con Ernesto, que nos acompaña desde Argentina. Tienes el micrófono, puedes presentarte, contarnos un poco sobre vos y luego continuamos. Adelante. Perfecto. Bueno, muchas gracias, compañera y compañeros. Bueno, también agradecer a Cristian, que es el compañero que me contactó, y realmente estoy contento, muy contento de estar pudiendo charlar con ustedes y de poder aportar algo de lo que ha sido y de lo que es la lucha de Argentina, la lucha del movimiento universitario argentino, que tal vez pueda servir para tener un poco más de referencia regional a la hora de pensar las reformas necesarias en las universidades de Colombia. Tal vez no, pero bueno, al menos conocer las experiencias de un país hermano tal vez ayude un poco. Como decía la compañera, mi nombre es Ernesto, yo soy ya egresado de la Universidad de La Plata, para que tengan alguna idea, que probablemente alguno y alguna la conozca, pero es la segunda universidad en dimensiones y en cantidad de estudiantes de Argentina, y bueno, soy parte de una organización que se llama Movimiento Universitario de Izquierda, que está en un frente político, Frente Estudiantil por una Nueva Reforma Popular, que es una fuerza en la Federación Universitaria Argentina, que es nuestro gremio, digamos, es la ACEU de Argentina, para tener un paralelo. Somos el tercer bloque de esa fuerza, de ese gremio, y en el cual también coexisten, y de hecho son presidencia actualmente, una organización estudiantil neoliberal, que solo la nombro por si alguno o alguna le resuena, que es la Franja Morada, está ligada con lo que fue el gobierno de Macri, etc. Con lo cual, nuestra disputa es tanto con las corporaciones de la universidad como con la derecha del movimiento estudiantil universitario, que en Argentina es muy fuerte. Pero eso solamente para que tengan un contexto. Yo lo que pensaba decir en términos generales, como para pensar y para en algún sentido actualizar lo que ha sido la experiencia de la reforma universitaria de Córdoba y los momentos posteriores que ha tenido la lucha universitaria en Argentina, que han configurado la universidad que hoy nosotros y nosotras tenemos en Argentina, que para nosotros es bastante deficitaria en algunos aspectos y que tiene que sufrir todavía muchas modificaciones para ser verdaderamente popular, pero que también entendemos que, mirada en relación a la situación de la educación superior y de algunas universidades latinoamericanas, la Universidad Argentina ha tenido conquistas que todavía no se han podido justamente producir en otros países. Entonces, tal vez en ese aspecto sean importantes algunas cuestiones que para nosotros ya son ley, ya son la normalidad de nuestras universidades, y que en otros lugares estamos luchando por conquistarlas también. Yo quería empezar simplemente con una idea general, muy general, pero para en algún sentido hacer una exposición de los lugares desde los que uno piensa y desde los que uno habla cuando dice algo, y para eso quería compartirles una idea, una frase, se la voy a leer, de un pensador argentino de izquierda, que es Aníbal Ponce, es muy conocido, seguramente también alguna lo conozca, un pensador marxista. Y Aníbal Ponce dice, en 1928, o sea, 10 años después de la Reforma de Córdoba, o del momento inicial de la Reforma de Córdoba, dice: los estudiantes aprenderán que no se es legítimo defensor de la reforma cuando no se ocupa al mismo tiempo un puesto de combate en las izquierdas de la política mundial. ¿Por qué les digo esto al principio? ¿Por qué quería empezar así? Porque, al menos como lo enfoca la corriente política en la que yo me encuadro, la reforma universitaria de Córdoba y las reformas sucesivas en Argentina, que, por dar un pantallazo rápido, en términos de reformas populares, tenemos la reforma de Córdoba en 1918, que entre otras cosas establece algunos criterios generales para la educación superior hoy en toda América Latina, como son algún grado de cogobierno, algún grado de autonomía universitaria, algún grado de autarquía, libertad de cátedra, bueno, una serie de elementos generales, y que en Argentina se complementan con un decreto de gratuidad de la educación superior de 1951, que recién se transforma en ley de gratuidad. La educación superior en Argentina es libre, gratuita, no importa la cantidad de carreras que quieran hacer, la cantidad de veces que se inscriban, no importa nada de eso, pero eso recién se transforma en ley en 2015, es decir, un montón de años después. Pero esos son los hitos más avanzados de la lucha popular por democratizar la universidad. También tenemos momentos de retroceso, obviamente el más fuerte de ellos, o los dos más fuertes, son en la década del 60, cuando se
se establece la posibilidad de crear universidades privadas en la Argentina, y la década del 90, donde se sanciona el cuerpo general de la ley que hoy nos rige, de la ley de educación superior que hoy nos rige, que es fuertemente neoliberal y que tiene muchísimos puntos de igualdades, muchísimos puntos similares con la ley que ustedes tienen, con la ley de 1992, la ley 30, si no me equivoco. Bueno, pero eso, ¿no? Esos son los principales momentos, y por qué yo se los quería contar arrancando desde acá. Porque para nosotros, en Argentina, y para la corriente de izquierda dentro del movimiento universitario, digamos, o las corrientes populares, siempre las reformas universitarias tienen que ver con procesos de lucha de clases, de luchas sociales, de puja de sectores más amplios. ¿Qué quiero decir con esto? La reforma de 1918, en algún sentido, expresó una lucha entre emergentes capas medias con la oligarquía y el poder eclesiástico de esas universidades. La reforma o la modificación de gratuidad de 1951 en Argentina expresó un avance muy importante de derechos del movimiento obrero que se habían producido durante el peronismo. Entonces, los momentos de avanzada de las reformas populares siempre son parte, o generalmente son parte de un concierto de luchas generales, en las cuales el conjunto de los movimientos populares, campesinos, indígenas, de las mujeres, de las diversidades, de los trabajadores y las trabajadoras, están luchando por conquistar derechos, y generalmente a la inversa lo mismo. Cuando el neoliberalismo pisa fuerte en nuestros países, tenemos reformas educativas meritocráticas, restrictivas, ¿no? Bueno, entonces, primero me parecía importante mencionar esto porque ahora yo me voy a enterar mucho mejor de cómo están pensando ustedes o qué están discutiendo de su reforma, pero conociendo en términos muy generales la situación política colombiana, viendo la ley de educación superior que ustedes tienen, que en muchos aspectos, yo le comentaba hoy a Cristian, digo, esta ley no solo es previa en el año que se sanciona, sino en su contenido es previa a las últimas reformas o a los últimos conceptos incorporados para pensar la educación superior en las últimas conferencias regionales, por ejemplo, en la CRES de 2008 de Cartagena, que se sanciona o se establece, se piensa que la educación superior es un derecho humano, un bien público y social y un deber del Estado, digamos, y nosotros seguimos teniendo leyes, nosotros, por suerte en Argentina lo hemos podido cambiar, la establece la educación como un derecho, pero seguimos teniendo leyes que hablan de la educación como un servicio, y que entonces eso ya de entrada nos recorta las perspectivas de acceso que puede tener un estudiante o una estudiante a esa educación superior, y me parece que ese puede ser uno de los puntos más sensibles para mirar a la hora de pensar una reforma, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de acceso? ¿Cuáles son las condiciones de estudio? ¿Y cuál es, que esto es una de las preguntas que estaban entre las que hicieron los compañeros y las compañeras, me parece, y qué es la democracia en la universidad? Eso me parece una pregunta importantísima, fundamental, para empezar a pensar qué tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar una reforma universitaria, no solo para ver, a ver si puedo ser claro en esto, no solo para ver qué es lo que la reforma tiene que decir, sino para pensar quiénes tienen que hacer la reforma, ¿no? ¿Es una reforma que van a hacer los estudiantes con los docentes nada más? ¿O es una reforma que tiene que pensarse en algún espacio donde también involucre sindicatos, trabajadores, trabajadoras, la comunidad en donde esa universidad está situada, los barrios, las ciudades? Bueno, ya de entrada me parece que esa es una discusión importante para que el movimiento estudiantil pueda incorporar, porque, insisto, siempre puedo haber mirado mal los estatutos, pero por lo que entiendo en el estatuto que pude ver, que tienen ustedes, primero, la representatividad es horrorosa, digamos, es muy reducida la representatividad estudiantil, eso ya me imagino que es uno de los puntos que ustedes quieren discutir, y expresa también una de las tendencias de la última fuerte oleada neoliberal en la educación superior, de los 90 a esta parte, que es trasladar el poder de las universidades, de los organismos colegiados. Si alguien no, perdón, una pausa, si alguien no entiende y quiere preguntar algo en el medio, use el chat sin problemas por mi parte, y yo repito, cambio las palabras, lo que haga falta para que sea una charla entre todos y todas y no sea hablar en general, digamos, ¿no? Hagámoslo bien informal. Retomo entonces. Digo, de esas reformas que trasladan el poder de los organismos colegiados, los consejos directivos, los consejos académicos, los consejos de escuela, los consejos superiores, trasladan ese poder decisorio a los organismos unipersonales, los directores de carrera, los directores de instituto, los rectores, los decanos, las decanas, si llegan a tener decanas, porque la verdad que ahí también se expresa muy fuerte la disparidad de género, por lo menos en Argentina, tenemos de 57 universidades nacionales, tenemos 2 rectoras y 55 rectores. Entonces, bueno, son todos elementos a mirar, ¿no? Pero ahí me parece que hay un punto importante para discutir la fortaleza o la cantidad de poder de decisión que tienen los organismos unipersonales. Y por otra parte,
esto que también decía, yo no vi que ustedes tuvieran representación de los trabajadores de las universidades que no son docentes, ¿no? Se llaman en algunos lugares personal administrativo, acá les decimos trabajadores no docentes, es su nombre, no docentes es una palabra única, no son dos, sino y tienen representación en los consejos, tienen voz, tienen voto, y para nosotros es una parte importante de la universidad porque, bueno, es parte de lo que se ve y lo que no se ve del trabajo universitario, ¿no? Si nadie limpia, si nadie garantiza las aulas, si nadie garantiza, o sea, un montón de cosas que son propias del día a día de nuestro estudio en las universidades, no podríamos tener educación. Y entonces, ¿por qué esos compañeros y esas compañeras son imprescindibles para el funcionamiento de nuestras instituciones, pero están excluidos incluso de hablar y de la toma de decisiones, ¿no? Para nosotros eso es un punto importante a tener en cuenta, y yo se los quería compartir también, no sé si ustedes ya vienen en debates parecidos, pero también la universidad se transforma cuando incorpora la voz de ese personal que uno diría no está estrictamente ligado a tareas académicas, pero que es parte de la vida institucional de una universidad, y que es fundamental. Entonces, solo para mencionarle algunas cuestiones que ya les digo, ahora yo me enteraré por ustedes si algunas de estas cosas se están debatiendo, otras no, y de cuánto consideran que es posible que se pueda avanzar en una reforma en las condiciones de su universidad y de su país. Pero bueno, por nombrar algunas cuestiones me parecía que eso era importante, y después mencionar un punto más, un punto aparte, ¿no? También de esta propia lógica de democratizar la universidad. Yo me preguntaría, primero, en el caso de qué sectores acceden a la universidad en Colombia y cuáles son las principales limitaciones para ese acceso, si son de lo que comúnmente se puede llamar capital cultural o enseñanzas previas, de qué colegios vienen o de qué ciudades vienen, de qué sector vienen, si son impedimentos económicos, bueno, ver de qué características son, porque al menos a priori, digamos, está bueno pensar que nada está preestablecido, ¿no? Bueno, si los problemas son económicos, las universidades tienen que garantizar igualdad para todos los compañeros y compañeras. Ese es otro punto a discutir. Solo lo menciono rapidito también, porque ya no sé ni cuánto tiempo voy y no quiero robar demasiado. Me piden que cuando ustedes consideren, igual ya estoy llegando al final de estas dispersas ideas, pero quería decirles, en nuestro país hemos logrado que el sistema de becas o de políticas hacia los estudiantes, ya sea de acceso a materiales económicos o acceso a elementos de conectividad, computadoras, boleto estudiantil, comedores, todo eso, sea una política universal, no sea una política que discrimine por criterio económico, ¿no? En algunos países, en algunos lugares, el criterio es el que puede pagar, paga, y al que no, le damos una beca y lo igualamos de esa manera. Bueno, nosotros hemos trabajado siempre en Argentina con el criterio opuesto, que es la igualdad la igualdad de las contribuciones se garantiza en otro lado, se garantiza en de qué manera se establecen a nivel Estado los impuestos diferenciados, que los ricos paguen más impuestos, que los pobres paguen menos, pero que la universidad la financie por completo el Estado, sin injerencia de privados, y que los derechos generales se garanticen a todos los estudiantes. O sea, hay un boleto educativo que sea universal. Si hay becas de apuntes, becas de acceso, también que sean universales, y bueno, las solicitarán obviamente principalmente los estudiantes que las necesiten, pero el Estado puede garantizar de forma universal esos derechos. Pero bueno, simplemente quería mencionar 2 o 3 cosas porque, ya cerrando, me parece que esto, ¿no? Los elementos y las reivindicaciones por las que ustedes vayan a estructurar su idea de reforma y con la que vayan a discutir con los otros sectores, tienen que ver con su propia realidad, y obviamente la reforma va a estar limitada por esas condiciones, pero que es interesante, me parece, al menos para iniciar a pensar un proceso de reforma, separarnos un poco de eso para poder ver hasta dónde queremos avanzar y cuál es el modelo de universidad que nosotros queremos relacionada con el modelo de patria grande y de país que cada uno de nosotros quiere, porque aunque no podemos conquistarlo ahora, intentaremos sentar las bases para que en la próxima lucha estemos aún más cerca y así ir avanzando, digamos, a oleadas hasta conseguir la universidad que queremos, ¿no? Pero eso, no limitarnos a pensar de entrada una reforma porque vaya a ser limitada, sino que pensar sin restricciones para luego conseguir la reforma más avanzada que podamos. Pero bueno, hasta ahí y conversamos después con los compañeros y compañeras. Gracias. A ti, Ernesto, muchísimas gracias. Creo que dejas en puntada varios temas importantes que nosotros hemos venido discutiendo frente a la gratuidad,
frente a cómo, qué sectores acceden a la educación y también cómo ese proceso de reforma va a lograr ver de una manera integral la universidad e integrar a todos los entes que están allí. Muchas gracias. Vamos a continuar con Santiago. Él viene de la Universidad del Nariño. Santiago, ¿estás por ahí? Buenas tardes, ¿cómo estás? Listo, tienes la palabra. Bienvenido a este espacio de discusión. Bueno, muchas gracias. Y sobre todo, pues, un saludo a los compañeros, pues, panelistas y sobre todo, pues, también a los compañeros estudiantes, pues, y de la comunidad universitaria, que es donde nosotros, pues, nos debemos, ¿no? Pues, yo quería compartirles unas ideas generales, pues, de lo que es el proceso de reforma de la Universidad de Nariño. Pues nosotros hemos luchado casi que por 20 años en la universidad, pues se ha luchado por un proceso democrático de reforma, apegados, pues como siempre, a las banderas de la reforma de Córdoba. Y en ese sentido, pues la importancia que tiene nuestro paradigma, ¿no? Que es un paradigma universidad-región. Y espero pues poder expresarlo de manera concreta, porque nosotros en este sentido pues debemos tener bien claro que para lograr un proceso de reforma en la Universidad de Nariño tuvimos que inclusive apelar mucho a la correlación de fuerzas, ¿sí? Y esa correlación de fuerzas no solo fue al interior de la universidad, porque nosotros logramos inclusive un proceso democrático para empezar esto, pues de elección de rector, por ejemplo, ¿sí? Y no fue nada fácil, porque ese proceso democrático, pues, de elección de rector implicó también una correlación de fuerzas con el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Nariño. Y ese Consejo Superior Universitario, pues obviamente que está precedido por el gobernador del departamento, también nos tocó a nosotros salir a las calles, pues salir inclusive a los procesos electorales. Y como como la historia pues del país lo ha demostrado, Nariño viene de unos años, pues de casi que de 20 años, en los que los sectores pues más progresistas, por decirlo así, de la política nariñense, pues tuvieron el poder, por decirlo así, o la gobernación de Nariño. En ese sentido, pues para nosotros fue mucho más fácil como tratar de convencer al Consejo Superior, obviamente, pues todo un proceso de lucha que nos antecedieron, que estuvieron en huelgas de hambre, que estuvieron en movilizaciones constantes y presionando al Consejo Superior a la comunidad universitaria, ¿no? Que es el proceso de elección de rector. Nosotros pues acá tenemos un proceso electoral bastante democrático de todo ese tipo, ¿sí? Los estudiantes, obviamente manteniendo pues todo el tema de la cantidad pues de estudiantes y ahorita hay que poner eso, porque no es lo mismo, son la misma cantidad de profesores, no es a la misma de estudiantes. Entonces logramos, pues se logró esta victoria ante el Consejo Superior, pegados a la economía universitaria que está consagrada pues, en la Constitución y en la Ley 30. Nosotros también ya con la política. Discúlpame un momentico, qué pena interrumpirte, es que se te está cortando, entonces si quieres puedes apagar la cámara para que te podamos escuchar bien, ¿vale? Gracias. Bueno, entonces les venía contando pues que nosotros logramos, bueno, en un inicio pues con estas luchas pues de largo aliento, ¿no? Que no fueron pocas y tampoco fueron muy fáciles, donde hubo mucha represión, inclusive pues de la fuerza estatal, varios compañeros, pues inclusive hay registro
fotográfico y videográfico pues de todo ese proceso que fue la lucha por la democratización de la universidad, como nosotros lo vemos. Logramos presionar al Consejo Superior, o el movimiento estudiantil logró presionar al Consejo Superior para que accediera pues a estas exigencias, como les digo, pues que nosotros veníamos planteando, ¿no? También había una necesidad pues de la Universidad de Nariño en reformar sus estatutos, debido a que los estatutos anteriores eran pensada esa universidad con esos estatutos para unos 3.000 estudiantes, ¿sí? No habían varias extensiones como lo hay ahora, como lo hay en Tumaco, en Túquerres y en Ipiales, y se está planeando inclusive otra en La Unión. Entonces, ya con el crecer, con el pasar del tiempo, la Universidad de Nariño fue creciendo en su número de estudiantes, también de profesores, y nos dimos cuenta, o se dieron cuenta, pues que esa universidad o esos estatutos no daban abasto, ¿sí? No permitían que la universidad tuviera un mayor desarrollo. Entonces, por ende, el Consejo Superior planteó la necesidad de reformar estos estatutos, y ahí pues el movimiento estudiantil junto con también el movimiento profesoral, y como lo decía el compañero, también junto con el movimiento sindical de la Universidad de Nariño, emprendieron la lucha por la construcción de los estatutos. A lo que otra vez vuelvo al tema de la correlación de fuerzas, porque fue también unos acuerdos que se llegó con el Consejo Superior, en los cuales permitieron crear la asamblea universitaria que nosotros que tenemos en este instante en la Universidad de Nariño, y que fue la encargada de reformar los estatutos. Esos estatutos, pues fue un proceso casi que de 10 años en los que hubo una discusión amplia entre todos los sectores pues de la universidad. Cabe resaltar pues que también hay un sector neoliberal, por decirlo así, que busca de todas maneras frenar estos procesos democráticos. Primero que todo porque nosotros logramos cambiarle la misión y la visión a la universidad. Logramos cambiar el paradigma de universidad, empresa-estado que se tenía, a un paradigma que se llama universidad-región, en el cual pues la universidad se debe a los estudiantes, se debe a la región en general. La región nutre a la universidad y la universidad sale también a aportarle al departamento y a la región del suroccidente. Pues así concebimos nosotros, pues o se concibe este paradigma universidad-región, y logramos también arrebatarle a ese sector neoliberal ese aspecto tan importante, ¿no? Bueno, el proceso obviamente fue un proceso largo de discusión, donde para nosotros pues lo primordial fue, pues ya en ese tiempo yo ya ingresé a la universidad, pues ya conocí cómo era el proceso, vi muy bien pues cómo era el proceso de discusión interno, ¿no? Que me parece que es mucho más importante, saber que así haya distintas posiciones políticas dentro de la universidad. Debe haber un diálogo constante entre trabajadores, estudiantes y profesores para poder consolidar un proceso democrático que nos permita a nosotros tener una mayor presencia y una universidad mucho más fuerte, ¿no? En ese sentido, pues nosotros logramos, pues, o se logró la aprobación del nuevo estatuto. También, pues, ahí, eso todo aquí ha sido, pues, una pelea constante con el Consejo Superior. Pues, no sé si se habrán enterado lo que pasó, pues, ahora en diciembre, que fue un ataque, y que nosotros ahí también vemos la importancia, por ejemplo, de que exista un gobernador de carácter democrático en el departamento. Nosotros sufrimos un ataque de la gobernación orientado pues por el uribismo, hay que decirlo, porque eso fue con presencia de la ministra de Educación aquí en Pasto, con los representantes de los gremios a favor pues de la posición del gobierno nacional, y sobre todo también con un apoyo del presidente del Consejo Superior, que es el gobernador del departamento.
pues en medio de la aprobación pues de estos estatutos y todo eso, que ya fue hace unos 3, 4 años, obviamente despojaron de muchos aspectos en los cuales nosotros habíamos aportado, ¿sí? Y los cuales la Asamblea Universitaria había aportado. Nosotros, pues, lastimosamente, uno de esos aspectos era de que la universidad tuviera como un órgano decisorio a la Asamblea Universitaria. Obviamente el Consejo Superior no le gustó esto y por ende, pues, procedieron a eliminarlo. También estaba la representación de los trabajadores en el Consejo Superior, y a lo cual pues tampoco accedió pues esta gente, ya obviamente entendiendo que ya había cambiado ese Consejo Superior. Y con esto pues ya cierro, pues contarles pues también todo lo que fue este último periodo pues de esos ataques, ¿no?, neoliberales pues que existieron en la universidad, que impulsaron pues casi por decirlo un golpe de estado dentro de la Universidad de Nariño y intentaron ponernos un rector a dedo, por lo cual pues hubo una pelea ya cerrando diciembre y la cual pues hemos logrado ganar, pero a lo que me voy pues es entender de que es muy necesario para construir una reforma entender todo el panorama, que no debemos cerrarnos solo a la universidad, sino que hay aspectos políticos desde afuera a los cuales nosotros también debemos presionar. Muchas gracias. A ti, muchas gracias, Santiago. Creo que planteas también otros puntos muy interesantes para seguir mirando en el debate, y estos procesos democráticos que se deben dar en el transcurso de la reforma, el diálogo constante que debe existir con toda la comunidad y comprender el panorama general, no cerrarnos solamente a la universidad, sino comprender lo que está sucediendo de manera general. Muchas gracias. Vamos a continuar con la profe Olga Castilblanco. Ella es docente de la universidad, participó en varios de los procesos de reforma, de los intentos de reforma que ha tenido la universidad. Antes de continuar con ella, quisiéramos hacer, de parte del equipo, quisiéramos hacer un homenaje a los docentes que han fallecido por el COVID en nuestra universidad. Está el profesor Gonzalo Escobar, está el profe Jorge Mayorga, el profesor Nelson Pérez, y también muchos de nuestros estudiantes han fallecido por el COVID. Muchas gracias. Sigue, profe Olga. Hola, bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Muy honrada de que tengan en cuenta a mi nombre, mi persona, para poder dirigirme a ustedes. Voy a compartir pantalla. Quiero que me informen, porfa. Yo preparé una presentación realmente porque es tanto lo que tengo que decir que yo siempre me extiendo mucho, entonces dije voy a hablar sobre esas cositas y luego ya cualquier otra cosa vamos ampliando en la discusión. Quiero saber si están viendo mi presentación. Sí se está viendo y puedes ampliar la presentación para que se vea en la pantalla completa. Sí, señora, se ve bien. Ok, bueno, lo que quiero hablar es que, bueno, escuchando esas experiencias anteriores, pues efectivamente en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas estamos súper requete atrasados, mejor dicho, con relación a Argentina nos falta mucho y con relación a la Universidad de Nariño pues también, pero ahí vamos. Bueno, en la Universidad Distrital hace 20 años o un poco más, se está intentando reformar la universidad sin lograrlo. Realmente no hemos logrado casi nada. El único logro así como que se puede mencionar es la instalación de la Asamblea Universitaria el año pasado. Sin embargo, no fue como la comunidad lo hubiera querido, pero bueno, ahí vamos. Yo les voy a hablar de la historia ocurrida en los últimos 7 años, digamos, que surge a partir de un paro. Aquí en la Universidad Distrital también ha sido todo a base de paros, de protestas, de confrontaciones con las administraciones, que como ya lo decía el compañero Santiago y también Ernesto, es claro que no depende solamente de la universidad hacia adentro, sino que es todo un esquema, toda una organización, todo un engranaje que hay que entender para poder medírsele a una reforma universitaria.
Entonces, en el año 2014, después de un largo paro, el Consejo Superior saca una resolución que traza la hoja de ruta metodológica para la construcción democrática y participativa de una reforma estructural de la Universidad Distrital. Este paro que hubo en ese momento fue justamente porque el Consejo Superior sacó una reforma, un proyecto de estatuto y lo aprobó y lo echó a andar, pues, pero a espaldas de la comunidad, con un proceso bastante dudoso. Entonces la gente pues protestó y se logró esto, se logró esa hoja de ruta metodológica, que fue ratificada por el Consejo Académico en otra resolución que le dio un carácter vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Que se supone en el documento que todavía está vigente, esas resoluciones todavía no fueron derogadas nunca, están vigentes, activas. Ahí dice que todo lo que la comunidad universitaria, después de surtir todos los pasos instalados en esa resolución, debe ser tomado en cuenta por el Consejo Superior Universitario y debe aprobarse y expedirse el estatuto. Entonces, hubo un nivel base, un nivel consolidación y un nivel constituyente. ¿Qué fue el nivel base? Pues irse facultad por facultad, programa por programa, a llamar la participación de todos los estamentos, estudiantes, docentes y administrativos, trabajadores, para hacer un diagnóstico de la universidad. Ya habían muchos diagnósticos, pero se hizo como una recopilación de todo eso. Después un nivel consolidación en donde de todas las facultades salieron grupos representativos de las facultades y se trabajó en mesas temáticas que son las mismas que tiene ahorita, más o menos las mismas que tiene ahorita la Asamblea Universitaria, ¿no? En temas académicos, administrativos, de horizonte institucional, financieros. Y se consolidó todo ese diagnóstico y se hizo una propuesta de solución a esos problemas que tampoco nacieron de la nada. Eso ya habían documentos hechos desde el año 2000, 2002, 2008. Bueno, y se consolidó todo eso y se hizo una propuesta de estatuto general, ¿cierto?, que se llevó a la nivel constituyente. En el nivel constituyente, ¿qué se hizo? Se convirtió esa propuesta en un articulado para diseñar formalmente un estatuto. Fruto de ese proceso, la Asamblea Constituyente Universitaria radicó ante el Consejo Superior Universitario el 15 de diciembre de 2015 un proyecto de estatuto general para ser expedido por el Consejo Superior. Pero el Consejo hizo caso omiso de esa entrega, continuó con su política y lanzó una convocatoria a elección de rector que claramente desconocía todo lo que se había adelantado, logrado, estudiado. Lo desconoció absolutamente. Eso generó mucho descontento, hubo nuevo paro, y surge una mesa de negociación entre la comunidad universitaria y el Consejo Superior para superar ese paro indefinido en el 2016. Ese paro se levantó después de esa mesa de negociación, que fue una larga mesa, entre varios puntos de acuerdo. Había uno que era ratificar la hoja de ruta metodológica, porque ya a esa altura el Consejo Superior había dicho que desconocía esa resolución, esa hoja de ruta metodológica. Ellos mismos decidieron desobedecerse y desconocer esa resolución, pero a raíz de esta mesa de negociación dicen que listo, vamos a reconocer nuevamente la hoja de ruta metodológica y prometen estudiar el proyecto de estatuto que había sido radicado, pues para darle curso al proceso de expedición. Fruto de ese proceso, el Consejo Superior entregó a la Asamblea Constituyente un documento con 51 observaciones que desde el punto de vista del Consejo Superior impedían la expedición de ese estatuto por temas jurídicos, presupuestales y de conveniencia institucional. De concepto conveniencia institucional, pues nunca lo entendimos, pero ahí estaban las objeciones. Y en un acto de negociación, de tratar de sacar adelante el proceso, se crea la mesa de reforma compuesta por 5 miembros del Consejo Superior y la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, a la cual se contrataron asesores jurídicos y académicos expertos invitados para revisar cada una de esas observaciones y hacer los ajustes correspondientes. Eso se trabajó en 100 sesiones de trabajo durante el año 2016 y 2017. Fruto de ese proceso, se subsanaron todos los inconvenientes que ellos decían, que en su mayoría todos no eran ni jurídicos, ni de conveniencia, ni financieros, sino básicamente políticos, ¿no? Políticos de política interna y política externa de la universidad. Pero se logró
ajustar el lenguaje, la redacción, negociar ciertos puntos, y en general se respetó la gran mayoría del estatuto original que había estado en el 2015, pues con algunas cosas, algunos cambios. Pero ese era ya un documento que tenía el visto bueno de 5 miembros del Consejo Superior, de los asesores jurídicos y de varios académicos invitados que estuvieron allí, más la Asamblea Constituyente Universitaria, y se radica el 13 de diciembre de 2017 al Consejo Superior. Esta vez el Consejo Superior recibe la presentación de ese documento en pleno, recibe el documento y recibe la sustentación del documento, y decide ponerlo en duda. No le convence y saca un argumento debajo de la manga que dice que este estatuto era conceptual y radicalmente distinto a la versión de 2015 y que por esa razón, según su reglamento, debían arrancar de cero como si nada, y nombra una nueva comisión que llaman Comisión Verificadora, que básicamente se encargó de corregir, según ellos, y como lo expresaron públicamente varias veces, estaban corrigiendo esa versión de estatuto. Solo que esta comisión verificadora ya no fue democrática, ni participativa, ni abierta, ¿no? El fruto de ese proceso, de esa comisión verificadora que trabajó en el primer semestre de 2018, salió un nuevo proyecto de estatuto que es radicado ante el Consejo Superior. Pero ese proyecto nuevo desconoce completamente lo propuesto por la comunidad universitaria en todo ese largo proceso hasta 2017. Coge el documento radicado en 2017 y modifica la redacción con sutiles cambios de palabras y algunos cambios no tan sutiles, inyecta párrafos completos nuevos y quita párrafos completos, le da un vuelco absoluto a la propuesta construida por la comunidad universitaria y lo convierte en una reforma que realmente no nos llevaría a avanzar nada, por el contrario nos llevaría a retroceder porque es mucho más retrógrada que lo que tenemos hoy. Entonces, pues eso crea pues confrontación. Bueno, en fin, en diciembre de 2019 se logra la aprobación de la Asamblea Universitaria, también hubo un paro, también hubo protestas, también hubo confrontaciones, ¿no? No como queríamos, no como estaba establecida en el estatuto radicado, pero bueno, fue un algo. Y en 2020 se pone en marcha esta asamblea que todavía está funcionando, que está, entiendo yo, como en la mitad de su periodo de funcionamiento. Y bueno, pero ese es apenas uno de los puntos contemplados en la propuesta de Estatuto General. Bueno, ¿y de qué hablaba ese proyecto de Estatuto General elaborado por la comunidad? Que le molestó tanto al Consejo Superior que decidió decir que eso no estaba bien. Pues habla del bien común, habla de democracia participativa como complemento a la democracia representativa, que como ya lo anotaba Ernesto, es bastante lánguida en nuestra universidad. Pero intentamos, claro, darle ese vuelco a incluir la democracia participativa para la toma de decisiones colectivas. Habla de relaciones académicas horizontales y no verticales y jerárquicas como lo que tenemos hoy, un gran jefe que manda. Habla de transparencia, habla de presupuestos participativos, de revocatoria al mandato de los directivos elegidos por votos, de elección de los directivos, elección de decanos, elección de rectores, elección de directores de escuelas, de centros, de institutos, etc. Habla de sistemas de gestión administrativa al servicio de la academia, no como si fuera el único objetivo de la universidad manejar plata, sino como que si la plata sirve para resolver los proyectos académicos. Habla de campos de formación, de campos de conocimiento saber, de campos estratégicos. Habla de claustros de profesores, consejos estudiantiles y asamblea universitaria, de la independencia de poderes, entre muchos otros aspectos que, por supuesto, incomodan mucho pues a los grupos de poder que están instalados tradicionalmente, no solo al interior de la universidad, sino fuera de la universidad, y todo el engranaje que sostiene la universidad. Entonces, por supuesto que pues lograr una reforma de este corte, pues es difícil. Quería solo ejemplificar la estructura académica, por ejemplo, entrar un poquito más en detalle cómo se proponía, ¿no? La organización académica se organiza en torno a las funciones misionales de la universidad.
¿cierto? Y ofrece un mecanismo de reorganización de la universidad. O sea, todo el tiempo estábamos pensando, bueno, cuando empecemos, en el caso de que se expida el estatuto, ¿cómo vamos a empezar? ¿Cómo vamos a involucrar a todo el mundo en el proceso, cierto? Entonces, se define el concepto de campo, entendido como un escenario de conformación de comunidades académicas con propósitos comunes. Es decir, hagamos un inventario de quiénes somos, qué tenemos, de qué somos capaces, qué intereses comunes tenemos, y a partir de allí vamos construyendo comunidades académicas básicas, a partir de donde vamos a repensar la universidad. Entonces, ese concepto de campos se subdivide en campos de formación, campos de conocimiento saber y campos estratégicos, que permite responder a las 3 misiones de la universidad, o digamos a la misión de la universidad. Entonces, no es lo mismo organizar la universidad en torno a 3 campos de acción, articulados entre sí, que solamente considerar campos académicos, que fue lo que pusieron en esa reforma de la comisión verificadora. Ellos dicen que no se necesita ni campos de formación, ni de conocimiento saber, ni estrategia, no, nada, solamente campos académicos y una vicerrectoría administrativa que maneje la plata y punto. Son 2 visiones de universidad muy distintas. Los núcleos de organización, entonces, como ya lo dije, arrancarían con las comunidades académicas básicas, ¿cierto? Que serían los generadores de la reorganización del recurso humano, de una forma abierta, transparente, en donde todo el mundo, sin excepción, se tenga que repensar dentro de la universidad. Los claustros de profesores, los consejos estudiantiles, la asamblea universitaria garantizan que, pues, la democracia participativa, que complementa la democracia representativa y que hace como un equilibrio de poderes, ¿no? Este era como un esquema que una profesora, Olga Salcedo, hizo de lo que sería, pues, esa organización académico-administrativa, en donde vemos, por ejemplo, las escuelas que orientan institutos, facultades, centros, en una relación horizontal, no jerárquica. Qué pena contigo, es que nos está avanzando la presentación y no vimos el cuadro que nos quieres decir, no lo vemos. Y también para que por favor vayas cerrando. Bueno, no está estático. Ay, caramba, listo, vale. Sí es un problema. ¿Ahí? Ahí sí ya se ve el cuadrito. Ahí ya lo vemos. Entonces, sí, era eso, en donde, pues, las vicerrectorías apoyan la gestión de los procesos académicos, ¿no? Bueno, y bueno, como conclusión, pues, el proyecto de estatuto radicado en 2017 es un modelo de universidad moderna, es innovador en el ámbito de la educación superior, pero por supuesto que es un desafío, pues, muy grande, porque implica quebrar precisamente con todas esas estructuras, pues, que están ya muy enquistadas y muy viejas, ¿no? Ya funcionando desde hace décadas en la universidad y en el país, ¿no? Con esa reforma se proponía erradicar la dispersión, el desperdicio de recursos, garantizar al máximo la transparencia, la participación democrática. Claro, entendiendo que un estatuto no resuelve todo, es apenas una carta de navegación que dependerá del nivel de conciencia que tome la comunidad universitaria sobre el rol que cada uno debe jugar para hacer efectiva esa transformación de la universidad, ¿cierto? Pensamos que el concepto de universidad en la práctica se debe cambiar en la práctica, ¿sí? No solo en teoría, sino que todo el mundo debe contribuir a una nueva lógica dentro de la universidad, y que la participación democrática podría garantizar esa disminución de la corrupción, ¿no? Eso era como lo que les quería contar esta vez. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Olga, a ti. Creo que también nos planteas unos puntos muy importantes sobre, pues, los procesos los intentos de reforma que ha habido en la universidad y cómo ha sido cada una de esas luchas donde el movimiento estudiantil y docente ha sido ahí muy importante. También esto que acabas de decir sobre que el estatuto solamente marca una hoja de ruta, pero en realidad la transformación la hacemos nosotros como comunidad, y un poco lo que queremos comenzar con este foro es eso, que empecemos a trabajar como comunidad y a mirar las ideas, las propuestas que van saliendo como entre todos, fortaleciendo esa democracia participativa. Quisiera retomar alguna de las preguntas que plantearon los participantes para todos los ponentes.
¿Cuáles son las reformas esenciales que ustedes consideran debe tener el Estatuto General y el Estatuto Estudiantil para mejorar el apoyo al estudiante y disminuir la deserción académica por la condición socioeconómica? Digamos que Ernesto nos planteaba un postulado que me parece que es importante mirarlo, y es quién puede acceder a la educación, y eso es un poco también frente a las condiciones socioeconómicas, que el acceso a la educación no sea un servicio, sino que sea un derecho. Entonces quisiera dejarles plantear esa pregunta, no sé cuál de los tres quisiera comenzar. ¿La repito, la pregunta? Para mí está clara la pregunta. El problema es que responder a esa pregunta no es tan inmediato ni tan puntual. O sea, ¿cuál es el problema que yo le veo a nuestros infinitos fallidos intentos que todavía pueden seguir siendo infinitamente fallidos por el fin del fin? ¿Por qué? Porque cada grupo que asume una reforma universitaria cree que tiene que arrancar de cero porque ahora sí están los que son, y ahora sí están los que saben, y ahora sí están los que pueden. Y entonces todos se creen con la autoridad de tachar lo que hicieron los anteriores. Y entonces, así nunca vamos a poder, porque claro, cada grupo, de acuerdo a la época, al año, a los intereses, entonces decide, bueno, entonces este año luchamos, no es que esté en contra de la matrícula cero, eso es una cosa maravillosa y la gratuidad tiene que ser, porque es que la educación es un derecho, para eso se pagan impuestos, el gobierno tiene que garantizar la educación de los jóvenes. Pero entonces, si nos centramos solo en ese puntito, es como si viéramos solamente la raíz de un pequeño árbol en medio de un gran bosque, ¿cierto? Entonces no somos capaces de pararnos encima y ver el bosque y ver todo lo que tenemos que movilizar para lograr una reforma, sino que nos centramos en ver una ramita de un arbolito y ahí nos quedamos, en un puntico. Entonces, unos pelean por una cosa, otros por otra, y cada uno por su ranchito chiquito, y ahí nos quedamos peleando. Mientras estemos entre nosotros peleando por cada uno por su puntico, pues los que están arriba en el poder pues están felices porque pues ahí estamos entretenidos mientras eso, y mientras tanto pasan otras cosas más globales, más generales, a las que podríamos responder si nos uniéramos como comunidad universitaria con identidad de clase. Todos somos comunidad universitaria, todos necesitamos que la educación sea un derecho y tenemos que luchar por esos objetivos generales, ¿no? Y reconocer el trabajo del colega, del par. Entonces uno encuentra muchas cosas como, pues, digamos, hay gente que esta asamblea universitaria, pues, o por supuesto que es muy buena, pero tuvo pues fue muy corta el tiempo digamos, para selección de las personas y todo ese proceso democrático que debería ser más amplio, más transparente, pues no lo fue tanto. Entonces eso ya crea unos ciertos vicios, ¿cierto? Que impiden que la asamblea pues tenga la potencia que debería tener. Se espera que ya una futura haya pues digamos, pueda tener más impacto, pero es un proceso lento, ¿no? Entonces, claro, bueno, no sé si respondí, qué pena. Vale, muchas gracias, profe Olga. Santiago, ¿deseas continuar? Sí. No, para agregar ahí lo que dice la profe, yo estoy de acuerdo, o sea, este es un proceso y lo que demuestra pues la lucha desde pues, la experiencia que nosotros tenemos acá es que hay que hay que unificar las posiciones con respecto a estos temas que se tratan en los distintos espacios para lograr esa asamblea, ¿no? Yo desde el tiempo pues que tuve pues conocimiento, pues fue casi desde que entré a la universidad de cómo se manejaba pues la discusión dentro de la universidad. A mí me parece pues que es algo fundamental entender que son los tres estamentos los que deben decidir sobre el futuro de la universidad, ¿sí? No hay que esperar pues o no hay que dejar inclusive que vengan desde arriba a imponernos eso. Y a mí me parece que ahí también va algo fundamental, y lo que hacía la pregunta, pues que era el tema de la deserción, ¿no? Muchas veces, y por decirlo la mayoría de veces,
la deserción también corresponde al contexto social en el cual se desenvuelve el estudiante, ¿sí? Entonces la universidad debe ser también consciente de que existen esas condiciones para los estudiantes y debe buscar de alguna u otra forma no suplirlas, sino apoyar al estudiante para que mantenga su estadía en la universidad, ¿sí? Y en eso también está el tema de la flexibilidad o la libertad de cátedra, pues si nos vamos a la Reforma de Córdoba, donde el profesor también tenga la capacidad de ser empático con el estudiante y la situación del estudiante, ¿sí? Si hay una universidad muy rígida, que al profesor lo tenga ahí amarrado, pues, o presionado para que las notas y todo eso, pues, obviamente no va a haber esa capacidad de la universidad de entender las condiciones de los estudiantes. Entonces, eso va mucho también en ver, como decimos nosotros, pues el paradigma universidad-región, sí, que la universidad sea capaz de comprender las necesidades que tienen los estudiantes y que tiene la comunidad en general, y pueda generar un plan de desarrollo, pueda generar también pues unos estatutos en pro de solucionar eso, ¿sí? De aportarle, más que al modelo, aportarle a la región y a la gente. Y otra cosita pues también que es fundamental, y en eso pues también para los estudiantes y la comunidad universitaria, pues es que pues las decisiones que se toman, inclusive pues electorales, pues ya hablando por fuera de la universidad, repercuten también en todos estos procesos. Entonces pues hay que articular mucho pues las posiciones de los profesores, de los trabajadores, hay que vincular y generar esos espacios de debate, de discusión, pero siempre manteniendo pues el horizonte en el cual se va a construir una nueva universidad. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Ernesto. Sí, gracias. Yo pensaba, ¿no? Insisto en que probablemente las observaciones que puedo compartirles sean muy generales, pero bueno, es lo que puedo aportar a partir del muy, muy limitado conocimiento que tengo de la situación de ustedes, pero pensaba, ¿no? En los procesos de reforma, generalmente estas tensiones o estas contradicciones positivas, entendiendo la palabra contradicción como positiva, entre los claustros, los estamentos, en cuanto a sus reivindicaciones particulares, se producen siempre, naturalmente, digamos. Ahora, tal vez el ejercicio que es imprescindible poder hacer, son dos ejercicios que están muy ligados. El primero es ver, bueno, cuál es el punto de acceso común para presentar una reivindicación que al mismo tiempo puede ser o no, y este es el otro punto que hay que identificar, digamos, el eslabón más débil de la propuesta universitaria que hace el otro sector, ¿no? ¿Por qué lado podemos poner en crisis el relato, el proyecto de universidad que esté proponiendo el otro sector, y al mismo tiempo ver en qué punto nos conviene a nosotros y a nosotras, desde el claustro que seamos, ¿no? Docentes, estudiantes, graduados, graduadas, o, insisto, con la idea de incorporar una idea de trabajadores no docentes, una cuestión general, ¿por qué punto nos conviene jerarquizar, ir primero, para favorecer también la construcción del propio proceso de unidad del bloque nuestro y estar menos sujetos a las tensiones que pueden venir desde intereses del campo adversario, digamos, o de otras fuerzas, para dividir lo que necesariamente tiene que ser un bloque heterogéneo de claustros para ir por una reforma. Digo. Me parece que esas dos cuestiones generales es importante que las veamos y que va a depender de lo que ustedes evalúen, que es la principal conquista que quieren impulsar o que pueden ganar en las universidades, sea la matrícula cero o la que sea, pero que identifiquen esa conquista y que puedan ir unificadamente a pelear por eso, porque también después eso genera, por decirlo de alguna manera, es un hilo del cual tirar para ir a buscar otras reivindicaciones. Y entonces, por ejemplo, solo para citar un caso, en Argentina en un momento estábamos peleando, ya 2012, 2013, teníamos una pelea importante por presupuesto universitario. Y la forma que se encontró de saldar esa pelea general, porque si no siempre la pelea por presupuesto a veces es medio abstracta para los estudiantes, ¿no? Porque que te den el 5% o que te den el 5,5%,
uno no ve inmediatamente la transformación de eso, y generalmente si no se liga con el día a día de uno es más difícil entusiasmar, enamorar y convocar a la lucha. La forma que se encontró fue luchar por un convenio colectivo universal de trabajo para docentes, por ejemplo. Entonces, a través de poner en cuestión las condiciones de trabajo del movimiento docente, también el movimiento estudiantil hacía parte de una lucha por reivindicaciones económicas, en ese caso. No era una reforma de estatuto ni de ley, pero quiero decir, y si uno lo piensa estrictamente, eso no era una reivindicación estudiantil, era una reivindicación docente, pensando con la división clásica de los estamentos. Sin embargo, entender, de parte del movimiento estudiantil en ese momento, los que éramos estudiantes, entender que ir por ese lado favorecía también una victoria general de la comunidad universitaria, como mencionaba la compañera que habló antes, nos permitía confluir en torno a esa lucha y organizar mejor esa particularidad. A mí me parece que ahí lo que es importante que se puede ir discutiendo también es, desde el espacio de ustedes, cómo estar atentos y atentas a que no entren esas divisiones y esos particularismos en un proceso de discusión de reforma, porque generalmente cuando eso ocurre, los sectores que ya están en la estructura de poder de las universidades son los que se favorecen de esas divisiones, y a nosotros se nos complica mucho más la articulación de un proyecto y de un nuevo ideal de reforma, digamos. Me parece que hay que tener en cuenta eso, esto, ¿no? Considerando que cuando uno va a un proceso de reforma puede ganar o puede perder, pero que a veces las derrotas complican por mucho tiempo poder volver a plantear esas reivindicaciones, y que entonces es importante poder aprovechar cuando se abren con tanta lucha, como ustedes han venido mencionando, cuando se abren estos procesos de reforma, poder aprovecharlos para avanzar hasta el techo de lo que se pueda en ese momento, y como decíamos antes, bueno, después partir de un punto inicial más de mayor avance en las próximas peleas. Pero digo, me parece entender eso, ¿no? Tal vez hay algunas reivindicaciones que son imprescindibles para nosotros, pero que hoy no generan unidad en un bloque que tenga que ser articulado para el movimiento reformista, y entonces tal vez no sea un retroceso ponerlas en segundo plano para avanzar en lo que genera unidad y en lo que nos permite avanzar en una reforma exitosa. Pero me parece que ahí hay que ser muy abiertos y abiertas para pensar cómo articular esas cuestiones, para no quedar divididos en reivindicaciones puras de cada claustro, que incluso pueden chocar con las de los otros, y tampoco ser llevados en una marea de reivindicaciones puras, puramente estudiantiles, puramente docentes, que nos enfrenten entre nosotros, en lugar de plantear estas discusiones que decíamos antes, que es qué rol ocupa el Estado, qué rol tienen las autoridades o las corporaciones universitarias, qué tipo de universidad queremos, etcétera, que son las que más fácilmente nos pueden llevar a hacer una plataforma unitaria, digamos. Ernesto, muchas gracias. Creo que planteas dos puntos muy importantes, y que también lo plantea la profe Olga y Santiago, y es unificarnos hacia una misma lucha. Primero ir como por pasos, ¿no? Primero en una lucha, porque un poco lo que tú decías de la guerra entre los sectores es un poco lo que estamos viviendo en este momento en las discusiones de la Asamblea Universitaria, que ha sido un poco difícil como no generar esas divisiones que se presentan en las discusiones, porque hay un sector muy fuerte de la administración. Muchísimas gracias, Ernesto. Hay dos comentarios por el chat que quisiera comentar. Bueno, no es un comentario, y el otro es una pregunta. Dice: buenas tardes, gracias a los ponencias y las personas que hicieron la gestión de este espacio. Yo quisiera añadir un aspecto. La reforma universitaria, sea en la institución que sea, en el contexto colombiano está muy limitado por la Ley 30, con un proyecto de neoliberalismo de fondo. La reforma del 2017 de la UD es muy avanzada, incluso en el estrecho marco de esta Ley 30. Una reforma universitaria debe estar ligada a un proyecto de transformación de la sociedad con identidad de clase. La pregunta que nos dejan planteada es: ¿qué posibilidad real hay de que la universidad sea pública, gratuita y de calidad en la Argentina y Nariño? Creo que en la Argentina nos comentaba Ernesto que ya es gratuita, ¿no? ¿Quién quisiera Sí, en Argentina sí. Dale, Ernesto. No, mencionar solo eso. En Argentina sí, ya es gratuita por reforma de la ley. Tenemos otros inconvenientes, pero el acceso gratuito, universal y restricto es ley, digamos. Se modificó hace ya 6 años, y bueno, eso, es completamente irrestricto. Uno puede estudiar en cualquier universidad del país, cualquier carrera, cualquier cantidad de veces. No hay limitación. Incluso tengo entendido que extranjeros también tienen un descuento grande, ¿cierto?
La educación de grado es gratuita incluso para los extranjeros. Lo que no es gratuito en Argentina es muy... Ahí está bueno lo que me preguntabas porque me ayudaste a ver que no estaba diciendo eso. El posgrado no es gratuito en Argentina, para los nacionales tampoco. Hay algunas excepciones, algunas becas, algunas excepciones, pero el posgrado es todo arancelado, pero el grado es todo totalmente gratuito. Esa es una de las luchas que tenemos, ¿no? La gratuidad del posgrado, pero bueno, ahí entran otras discusiones, como se imaginarán, de arancelamiento y de presupuesto. Pero bueno, en el grado hemos logrado, valga la repetición, el acceso irrestricto, gratuito por ley, que me parece que es un punto importante, incluso considerando que es un antecedente legislativo, ¿no? Ustedes no es que van a plantear algo, si es que plantean algo similar, que no exista en ningún lado, sino que en Argentina eso se ha logrado, es sustentable, y por más que acá se lo critica todo el tiempo desde algunos sectores y se lo quiere revertir, no se puede revertir ni siquiera en los peores momentos del neoliberalismo, lo cual habla de que si la comunidad universitaria se puede unificar en torno a esa idea, es posible instaurarlas y es posible sustentarlas también, ¿no? Porque las universidades en Argentina se sustentan solamente en el grado con financiamiento público. Vale, Ernesto, muchas gracias. Santiago, no sé si quieras aportar. Sí, pues bueno, con respecto a lo de la educación, pues me parece que nosotros pues estamos lejos, pues, o sea, el problema pues ya los conocemos todos, ¿no? El problema es del gobierno y de la forma como nos están gobernando. En cuanto pues el tema de matrícula cero, pues, o sea, nosotros sí nos ha servido pues todo pues como el proceso democrático, sí, que el rector, a eso vamos pues también con el tema del cogobierno, por ejemplo. El cogobierno pues no quiere decir que vayan a haber estudiantes pues en puestos administrativos y eso, o demás, pues, ¿no? El cogobierno quiere decir que la administración y que la universidad escucha la voluntad de los estudiantes. En ese sentido, pues con la matrícula cero, pues aquí la universidad tocó pelearse una matrícula pues para 13,000, 14,000 estudiantes. Conocemos las condiciones del departamento de Nariño, pues que es un departamento golpeado por la violencia, que es un departamento pues inclusive que recibe buenas regalías, pero pues la mayoría, como son expertos en este país, pues las desaparecen. Entonces, sí nos trajo pues a nosotros, y por eso pues la insistencia también en ver más allá de la universidad, ¿no? Por ejemplo, en el paro del 2018, pues se lograron que el departamento haga unos aportes mayores también, hubo como una mesa de negociación departamental con los estudiantes, se logró que esos aportes de la gobernación se incrementen, y pues en este momento con la matrícula cero, pues logramos el apoyo de la administración, que es fundamental, ¿no? En pararnos ahí y en exigir que si va a haber matrícula cero, sean para todos los estudiantes de la Universidad de Nariño con todas sus extensiones. También ese apoyo pues sirvió, por ejemplo, en Ipiales, donde el movimiento estudiantil también tiene una presencia pues muy fuerte, y también hubo pues un aporte de la alcaldía de Ipiales en ese sentido, por lo cual nosotros pues pudimos garantizar, por lo menos pues así nos dijeron, que la gobernación iba a hacer sus aportes, ¿sí? Ahora pues, y también por contarles así, acá en Nariño nos hicieron un conejo tremendo con el tema del rector y con el tema de matrícula cero. Eso fue una encrucijada muy, muy tenaz, muy fuerte la que hubo acá, y obviamente se vio cómo el gobierno nacional metía las manos en la Universidad de Nariño con la ministra de Educación. La gobernación nunca dio los recursos para la matrícula cero. Es más, intentaron por medio de periódicos y de los medios pues vendidos a la gobernación hacer ver como que el rector impuesto, que se llama José Luis Benavides, por el Consejo Superior, como que él había sido el mayor artífice de la matrícula cero, y el plan que tenían era que la gobernación le iba a desembolsar, una vez él ya investido como rector de la universidad, iba a desembolsar los recursos de la matrícula cero.
logramos por tutelas y por movilización pues detener la posesión de José Luis Benavides, y la gobernación hasta el momento no ha soltado ni un solo peso de lo que prometió para matrícula cero. Entonces, a lo que voy pues es que se vio ahí como hubo una presión del gobierno nacional, también en esa sesión en la que el Consejo Superior le impuso a este señor. Viajó en medio de una pandemia, viajó la delegada de la ministra de Educación, viajó acá a Pasto, el delegado de Presidencia también viajó acá a la ciudad de Pasto, y ellos tomaron la decisión en la gobernación de Nariño de una manera mixta. Los representantes de los profesores, de los decanos y de los estudiantes por medio virtual, y ellos sí se reunieron con los gremios y con el delegado de la gobernación, se reunieron en la gobernación. O sea, una jugada muy concreta. Pero entonces, con la gratuidad de la educación, pues acá, si no cambia el modelo de este país, pues yo creo que en la Universidad de Nariño no va a haber eso. Yo quisiera decir una cosa. ¿Sí? Por ejemplo, veo una pregunta. Dice, ¿cuáles son las reformas esenciales de las estatutos generales para mejorar la vida del estudiante, disminuir la deserción académica? Y bueno, sí, uno entiende eso. Y aquí en la universidad, pues, se resolvió la matrícula cero este año, pero sabemos que es sin recursos, ¿no? Totalmente sin recursos. Y entonces ahora lo utilizan la administración para hacer política, ya sea yo soy el salvador, el bueno, pero además se volvió una excusa para todo. Entonces, aquí siempre en la universidad es casi un eslogan que cada vez que se pide algo la respuesta es no hay plata, eso es así, pero ahora entonces ya hay un argumento, no hay plata porque hubo que hacer la matrícula cero, entonces ahora quedamos divinos. Pero el problema para la persona que pregunta esto es que el problema no es solo de garantizar la no deserción o de garantizar algún apoyo económico para los estudiantes, sino de garantizar el acceso a la educación pública a todo el mundo. Todo joven colombiano tiene que tener derecho a acceder a la educación pública, y ese es un objetivo mucho más, digamos, más amplio que aglutinaría más personas de la sociedad y de la comunidad universitaria para defender, para reivindicar un aspecto como ese, ¿cierto? Es el acceso gratuito de todo joven colombiano. Entonces, ¿eso implica qué? Que haya más recursos del gobierno para creación de universidades públicas, o siquiera para el financiamiento adecuado de las universidades públicas que ya están, ¿cierto? Entonces, fíjate que todo tiene que ver con cosas siempre mucho más amplias que los poderosos en los gobiernos, en la administración, aprovechan cuando la gente se queda pidiendo una cosa muy chiquitica, porque entonces se encuentra como lanzarle un pedacito de pan para que se quede tranquilo, ¿sí? Como en este caso. Entonces tienen la matrícula cero por este año, a pesar de que nos cueste todo lo que nos, pero ya les di su pedacito, listo, y hace toda la publicidad enorme de toda la cosa benevolente que hizo, y entonces parece que como que ya con eso que la gente quedó tranquila, ¿cierto? Que es distinto si no estamos peleando por una matrícula cero para por supuesto, no digo que no haya que hacerlo, eso hay que hacerlo, pero en un proceso de defensa de una reforma universitaria, los objetivos son más amplios, son más loables, digamos, ¿sí? No sé si me expreso bien. Bueno, gracias. Sí, precisamente frente a eso que comentas, profe Olga, yo quería retomar otra pregunta que tienen acá los participantes. Dice, aún después de un siglo de delito histórico con la reforma de Córdoba en Argentina, ¿qué estrategias se pueden implementar en la actualidad para acercar a la comunidad universitaria que no comprende la importancia a este proceso de reforma en la Universidad Distrital? Un poco esa pregunta va a cómo logramos configurar una comunidad más fuerte que participe en todos esos espacios de discusión. ¿Quién quisiera comenzar? Mire, yo quiero decir algo ahí. Qué pena que me tomo la palabra. Pero es que aquí en Colombia especialmente, y
Y yo conozco la realidad argentina y sé de las ventajas que nos llevan, y por eso me alegra mucho escuchar a Ernesto de aquí. Y también conozco la realidad brasilera de cerca y norteamericana. Y aquí en Colombia, ¿qué es lo que uno ve? Estamos tan acostumbrados a ser atropellados, pero tan acostumbrados, estamos tan sometidos, ¿cierto? Durante tantos siglos, y que ya el pueblo no cree ni siquiera que existan derechos. Muchos de nuestros jóvenes se les hace casi inverosímil pensar que deberían haber universidades públicas para todo el mundo, ¿cierto? Hay muchas de nuestras familias de bajos recursos de Colombia, que son muchísimas en el país. Muchas piensan, por ejemplo, que es mejor sacar un crédito y ahorrar mucho para pagarle al niño o a la niña una educación particular, así sea en el SENA o en un instituto técnico. Les parece mucho mejor eso que acceder a una universidad pública. Y les parece mejor realmente. O sea, hay una falta de conciencia de clase, hay una falta de conciencia de sentirnos dignos, seres humanos y ciudadanos colombianos. Y eso es también fruto mismo, pues, de la falta de educación que tienen muchos de nuestros jóvenes, ¿sí? No tienen acceso a educación de calidad, por lo tanto, no tienen acceso al desarrollo de su pensamiento ni al reconocimiento de su ser como ser humano íntegro con derechos y etcétera. O sea, es como una bola de nieve, una cosa lleva a otra, ¿sí? Entonces, pienso que la escuela, el sistema educativo en general tiene esa responsabilidad de educar a las personas para ser más críticas, para tomar posición en el mundo. Nos falta mucho eso en Colombia, ¿no? Y al interior de la universidad también. Uno se encuentra, yo llevo trasegando 8 años con este tema de la reforma universitaria y ya perdí la cuenta de las charlas y los conversatorios en los que he participado. Y uno se encuentra con estudiantes que decían, por ejemplo, en alguna época me decía, pero profe, ¿y para qué tanta lucha? O sea, ¿y para qué tanto así pelear? O sea, con que nos den algo ya, ¿sí? Hay muchos estudiantes de nuestra universidad que piensan así. O sea, que, ay, qué pereza, esta gente toda hora se la pasa peleando, qué pereza. ¿Por qué no vienen a estudiar solamente, cierto? O sea, vengamos y hagamos la previa, el parcial, y ya, luego en eso no es que venimos a la universidad y se llenan de miedo de pensar que tienen que exigir un derecho, etcétera. Entonces, digamos que a eso nos referíamos cuando decíamos, en la reforma, se tienen que abrir ese espacio de lugar y de tiempo que le permitan a los estudiantes reunirse, y a los profesores y a los administrativos, y deliberar y tomar decisiones realmente, ¿no? Y que esas decisiones sean tenidas en cuenta, no un adorno para presentar un requisito, sino que sean realmente tenidas en cuenta por los órganos de toma de decisiones. Todo ese nivel de conciencia hace mucha falta en la universidad, ¿sí? Y un proceso de reforma arrancaría por eso, por crear espacios de toma de conciencia de todos los derechos ganados y que falta por ganar. Muchas gracias, profe Olga. Santiago, Ernesto, ¿quién quisiera seguir? Sí, pues, yo diría que sí, o sea, lo que dice la profe es muy cierto, ¿no? En este país nosotros estamos como, o la gente pues está acostumbrada pues a no conocer esos derechos pues que en verdad tiene, que todo le parece pues que si se le da educación a los pobres o a todo el mundo, pues es regalarle las cosas, ¿no? Me parece a mí que contra eso pues nosotros tenemos que levantar, primero que todo, seguir en la pelea y seguir fregando y seguir incomodando. Me parece a mí que es fundamental, ¿sí? Y segundo, pues focalizar bien a quienes que hay que atacar o a quienes que hay que presionar pues para lograr los objetivos, ¿no? Me parece a mí pues que hay que elevar también el nivel de conocimiento de la gente, si bien pues aquí en Nariño pues ocurre lo mismo, en la Universidad de Nariño hay muchos estudiantes que se la pasan diciendo pues que para qué salen, que para qué molestan, que para qué pelean,
pero en este último tiempo y con lo que pasó en diciembre, se dieron cuenta por qué es la pelea, ¿sí? Se dieron cuenta y se pudo explicarles bien, inclusive ellos mismos se dieron pues a la idea de qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Que el mismo, y como les decía, pues que la misma ministra de Educación y el delegado del presidente estén pues por acá tomando una decisión tan importante, y que la universidad, como les decía, pues con todas esas peleas logró conseguir de la gobernación unos recursos que permitieron también en esta pandemia apoyar mucho a los estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, la Universidad de Nariño se hizo, con esos recursos ganados en la pelea, se hizo compra pues de unos computadores portátiles a los cuales se les entregó a los estudiantes de la misma universidad. ¿Sí? Un estudiante puede bajar a la universidad o solicitarlo por medio de correo, por una llamada, y en la universidad le entregan su computador para que pueda continuar con su semestre. También la entrega pues de recursos de conectividad como tarjetas SIM con minutos, con internet. Bueno, eso es fruto de la pelea que se ha dado aquí en el departamento y la pelea que ha tenido la universidad, y también es fruto de la reforma de los estatutos, ¿sí? Porque con esos estatutos viejos que tenía la universidad, nos hubiéramos tardado años pues, en aprobar administrativamente estos gastos, por ejemplo, ¿sí? O con un rector que no sea puesto por la comunidad universitaria, que no se deba a su cargo por el voto de los estudiantes, porque los estudiantes lo pusieron, los profesores también eligieron brindarle la confianza, no se hubiera podido pues dar estas ayudas, inclusive pues la universidad, los mercados y todo eso que se les ha dado a los estudiantes de Tumaco, por ejemplo, que para la gente de Tumaco es una gran ayuda, llevarles a cada estudiante de la Universidad de Tumaco su mercado y su computador para que puedan, su computador y su SIM para que puedan culminar su semestre. ¿Sí? Las reformas, por ejemplo, que se le hicieron al estatuto estudiantil para frenar ciertos artículos del estatuto estudiantil y que la gente pueda tener un poco más de flexibilidad, ¿sí? Para poder acabar su semestre. Todo eso ha sido fruto de la lucha, y yo creo que hay que mostrarle, pues hay que buscar tener también unas victorias, así sean mínimas, pero hay que apegarnos pues de esas victorias, ¿no? La matrícula cero es una de esas cosas que a la gente le demuestra, o que podemos decirle a la gente, vea, luchamos por una matrícula cero, conseguimos, así sea no para todos, pero sí para los que más lo necesitan. Pero la pelea sirve, ¿sí? La pelea y el modelo económico y el modelo educativo del país es el problema. Y los que lo manejan, ellos también son el problema. Entonces, hay que hacerle entender, creo yo, a la comunidad universitaria que esto no es aparte. La universidad no es un mundo aparte, sino que está muy involucrada en la política y en la sociedad, me parece a mí. Y otro aspecto, que pena pues ahí, son el tema pues de la representatividad, ¿no? Poder nosotros garantizar pues unos representantes al Consejo Superior, pues a los consejos académicos. Bueno, acá en la universidad pues tenemos el Consejo Estudiantil, también permite ese cogobierno y también hace que nosotros podamos tener una manera pues de presionar a las administraciones de las universidades. Eso es. Muchas gracias. Vale, a ti, muchas gracias, Santiago. Ernesto. Sí, bueno, la verdad que la pregunta que hicieron me parece que es fundamental y es de las más difíciles de todas, porque así como está la situación que ustedes comentan que tienen en Colombia, yo les podría decir que algo similar nos pasa a nosotros por el hecho de que los fundamentos básicos de nuestra universidad están consolidados desde hace muchos años, entonces pareciera que son la normalidad, que nunca están en riesgo, y cuando llega un gobierno que los quiere atacar, es dudoso
porque la gente cree que eso no puede retroceder, que ya son conquistas que van a estar para siempre, y bueno, y tenemos dificultades también para incorporarlos a la lucha, que me parece que es lo que siempre nos pasa. Así que les voy a decir dos pavadas que por ahí no les sirvan, pero bueno, al menos les sirve para conocer eventos de Argentina. Nosotros ahora tenemos un gobierno de un frente muy amplio, que gran parte de la comunidad universitaria integramos, etcétera, pero hace 4 años tuvimos el gobierno de un neoliberalismo brutal, aliado a Trump, etcétera, que fue el gobierno de Macri, y que pretendió ir en contra de las principales conquistas universitarias. Entonces, digamos, como se imaginarán, la forma tradicional de convocar gente a la lucha es repitiendo consignas, intentando informar sobre lo que ocurre, buscando espacios de encuentro, bueno, creando lazos, ¿no? Creando comunidad, organizando a partir de lo que sea. Ahora, también ahí me parece que estar atentos por lo menos, o atentas a 2 cosas. La primera es los momentos en los que el enemigo, no sé si en Colombia usan esta expresión, pero en los que el enemigo mete la pata, en los que el enemigo se equivoca, y se equivoca grueso, y nosotros podemos aprovechar esas equivocaciones porque son fotos o son instantes que muestran una contradicción muy grande sin que haga falta explicar mucho. Yo les voy a pasar ahora acá por el chat, mientras hablo, les paso 2 notas, porque utilizamos esto mucho nosotros. Una fueron estas declaraciones del expresidente Macri, donde decía que es una locura construir universidades por todos lados, y que había que terminar con esa locura, y otras son unas declaraciones de lo que fue la gobernadora de la provincia más grande de Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, y la gobernadora era Vidal, se llamaba, también del espacio de Macri, que decía, bueno, ¿para qué hacemos universidades si los pobres no van a la universidad? Bueno, nosotros esas 2 declaraciones las usamos mucho porque desnudan una concepción de la universidad, ¿no? Esto de, no hay que hacer universidades, no hay que construir universidades por ningún lado, porque, complemento la otra frase, porque los pobres no van a la universidad. Entonces, en vez de pelear porque los pobres vayan, ¿para qué vas a gastar en hacer infraestructura universitaria? Ajustemos la universidad, era su propuesta. Y a nosotros esas mismas frases nos permitían desnudar claramente cuáles eran los objetivos, y entonces ahí, sin necesidad de tener que explicar demasiado, ¿no? Sin necesidad de volantes muy largos o de campañas muy largas de concientización, simplemente la frase, el objetivo que tienen, y convocar en contra de eso. A nosotros nos sirvió mucho y parcialmente frenamos el ajuste económico en las universidades que se produjo y que ahora lentamente estamos revirtiendo. Por un lado eso, ¿no? Como aprovechar los errores del enemigo, los errores gruesos, cuando meten la pata y descalifican, no sé, puede ser que sean discriminadores de los sectores más pobres, puede ser que sean discriminadores de las minorías de género, lo que sea, pero aprovechar esos momentos donde es muy claro que el enemigo ya no puede revestir de palabras bonitas sus intereses espurios, y a nosotros nos es más fácil mostrar que esos intereses son antipopulares. Por un lado, y por otro lado, la creatividad. Esto que les voy a pasar es una pavada gigante, pero tal vez les sirve. Cuando estaban ajustando la ciencia en Argentina, se imaginarán, tal vez les pasa lo mismo con los investigadores, las investigadoras, los docentes, muchos se creen casi pertenecer a yo soy docente universitario, muchos se creen pertenecer a una clase superior y no se involucran en política, gremialmente, en las discusiones, porque ellos están en el mundo de las ideas o en el mundo de la investigación. Bueno, pero ¿qué pasa cuando hay que luchar por cuestiones que atañen a la ciencia, a la investigación? Bueno, acá un colectivo de científicos y científicas, una forma de luchar contra esto fue mediante, digamos, una lucha cultural. Tomamos la famosísima canción Despacito y la transformamos en una canción que hablara del ajuste en la ciencia. Entonces, bueno, es pegadizo, la gente conoce el ritmo, metés el tema de la ciencia, metés científicos a hacer algo que no sea siempre tomar los edificios, que también lo hicimos, cortar las calles, que también lo hicimos, marchar, que también lo hicimos, sino a explicar de una forma distinta el problema que uno está teniendo. Bueno, no sé si esto va a servir, simplemente se los quería mostrar como 2 casos de uno decir, bueno, cómo uno aprovecha el error del enemigo, que eso sí me parece muy importante en la reforma universitaria y en política en general, ¿no? Cuando el enemigo efectivamente se equivoca grueso y demuestra lo que de verdad piensa de las cosas, y esas cosas son brutales y deben generar algún tipo de molestia en el pueblo. Y por otro lado, cómo tomamos elementos que estén presentes en la cultura popular o que sean masivos y los moldeamos un poquito a lo que nosotros queremos comunicar, para también ser novedosos en la propaganda, ser novedosos en la agitación, intentando también convocar desde ahí. Me parece que el proceso de conciencia siempre es más largo, cuesta más, pero hay momentos puntuales en los cuales la realidad es tan patente y las contradicciones se muestran de forma tan cruda, que si nosotros los aprovechamos, podemos incorporar a la gente, por ejemplo, a esto, un proceso de reformas,
sin necesidad de que el debate más abstracto pueda llegar, ni que la incorporación a la discusión de artículos, y eso, perdónenme, por ahí es muy general lo que voy a decir, pero la discusión del articulado de una ley, la discusión de esas cosas generalmente son producto de minorías. Lo que tenemos que hacer es incorporar gente a las disputas generales de los lineamientos de la universidad, que después se traduzcan en ese articulado de la ley con los mejores cuadros que tenga el movimiento popular. Pero una cosa es eso, y la otra cuestión es la lucha general, en la cual sí, nosotros tenemos que incorporar a la mayor cantidad de compañeros posibles, exigiéndoles lo menos posible, exigiéndoles que estén de acuerdo con esta lucha en particular, y listo. No importa su pasado, no importa el resto de las cuestiones, importa que en este momento abonen a este proyecto. Por ahí esto es un poco pragmático, polémico, pero digo, me parece que es parte de lo que uno tiene que hacer para conquistar victorias, porque si se pone a exigir credenciales en exceso para incorporarse a una lucha, vamos a estar achicando nuestra propia base social. Pero bueno, yo la verdad que podría solamente aportar eso, porque es una pelea en la cual todos vamos aprendiendo de todos, y bueno, me parece que en ese camino están ustedes y estamos nosotros también con luchas distintas, pero en el mismo camino. Sí, muchas gracias, Ernesto. Creo que también nos abres un panorama de mirar también como otras cosas, porque eso es una de las discusiones que hemos venido planteando de cómo lograr vincular más a las personas en estas discusiones. Quisiera leer unos comentarios que están en el chat para ir cerrando. Dice, temas importantes como matrícula cero para apoyo a estudiantes y a los docentes, una contratación digna de 11 meses. Es importante tener en cuenta que estas políticas neoliberales de privatización del conocimiento y reformas de educación por competencias no solo afectan a las públicas, también son un punto de partida de la crisis de las privadas populares, que se enfrentan en primera medida a la corrupción y las pésimas decisiones administrativas, y en segunda medida a las intervenciones del Ministerio de Educación, que implementan estas reformas basadas en estudios del BM y enfoque mercantil para generar más ingresos. Esta es un comentario pregunta: ¿qué mecanismos son factibles para democratizar las universidades en el caso de las privadas, teniendo en cuenta esos factores de intervención estatal y clientelista? Bueno, esos son como comentarios que quedan. Creo que nos quedan muchísimos temas para seguir abordando. Hay muchas preguntas todavía que quedan como en el tintero. La idea es como seguir teniendo esos espacios de encuentro para poder seguir discutiendo. Ya para ir pensando en el cierre, no sé si cada uno de los ponentes quisiera complementar algo para seguir enriqueciendo la discusión. Bueno, sí, yo quisiera decirles que me parecen muy interesantes todas las preguntas que pusieron allí, sobre todo que hayan personas que estén haciendo esas preguntas, y quisiera comprometerme a elaborar un ensayo. Me tomaría unos días intentando responder a todas, ¿no? Elaborar un ensayo como un poquito más pensado, ¿no? Porque aquí al calor de las ideas, pues hay tanto que decir que realmente una vez acaba diciendo son bobadas. ¿No? Y agradecerles pues este espacio, felicitarlos por esa disposición, porque realmente eso es lo que construye estos espacios. Así se teje sociedad, se teje identidad. Y claro, mire, son 44, 45 personas que ahora tienen un nivel de conciencia más que otras. Entonces, cada reunión que se hace, todo va aportando, todo va ayudando. Entonces, pues los felicito por esta iniciativa, y pues me comprometería con eso, ¿no? A escribir algunas cosas para socializar después por escrito. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, profe. Sí, muy interesante, y nosotros se los compartimos por los correos a todos. Gracias. Santiago o Ernesto. Dale, Santiago. Sí. No, compas, pues yo, pues la verdad, nosotros desde la Universidad de Nariño, pues, como siempre les hemos dicho, pues nosotros en cualquier cosa pues que podamos apoyarlos. Por acá hay profesores pues que son que tienen muy clara, pues como el profe Julián Sabogal, pues tiene muy claro pues en la cabeza y todo el tema pues de fondo que tiene esta cuestión de la reforma universitaria, ¿no?
Sin embargo, pues por ahí veía una pregunta que si era posible, pues una reforma con la ley 30. A mí me parece pues que todo, todo esto, pues inclusive pues todo el proceso que nosotros hemos tenido, pues ha sido bajo la ley 30, ¿no? Y en ese sentido, desde acá, pues desde la universidad, pues se ha podido hacer, pues como hacerle conejo, por decirlo así, a la ley 30 y lograr ese proceso democrático que ya tenemos, que ha logrado la construcción pues del Estatuto General y que, por ejemplo, ya aprobado pues el Estatuto General y resuelto pues todos nuestros problemas de elección de rector y todo eso, nosotros debemos continuar, por ejemplo, construyendo, los estudiantes debemos construir el estatuto estudiantil, ¿sí? Los profesores el estatuto docente, se debe construir un estatuto para la contratación dentro de la universidad. Entonces, la forma de hacerle conejo a esa ley 30, pues es, uno, la correlación de fuerzas con el Consejo Superior, con los consejos superiores y con las administraciones hasta locales. Y dos, pues la autonomía y la democracia universitaria como eje fundamental para lograr esos procesos democráticos. Y continuar en la lucha, ¿no? Saber pues que estos procesos pues son de largo aliento, ¿sí? Son muy complejos, y primordialmente pues la unidad triestamentaria es fundamental para lograr esos cambios estructurales que queremos nosotros implementar en nuestras universidades, y que lo que va a permitir es lo que hablábamos ahora, que haya una universidad más democrática y que le llegue a muchas más gente, pues, ¿sí? que más estudiantes, que más jóvenes puedan ingresar a la universidad pública y puedan también salir a aportarle a sus comunidades, a su región y también a este país. Entonces, pues, un abrazo pues a todos los compañeros desde la UDENAR, y nosotros pues también estaremos pendientes pues y apoyándolos en todo lo que podamos desde acá, desde el suroccidente. Muchas gracias a ti, Santiago. Nosotros aquí también estamos para ayudarnos mutuamente. Ernesto. Bueno, no, compañeros, compañeras, de mi parte no, nada más, simplemente agradecerles mucho, de verdad, de corazón, la invitación. He aprendido mucho de la lucha en la que están envueltos y envueltas ustedes, y agregarles que también cuenten con nosotros y con nosotras, estamos a disposición para lo que necesiten, ya sea para eventos de este tipo, ya sea para ponernos a observar y a charlar con ustedes un articulado más fino de un estatuto, para compartirles estatutos nuestros, para charlar sobre las leyes. Nosotros tenemos algunos documentos de análisis de nuestras leyes universitarias y tal vez eso lo podemos conversar si lo consideran necesario. Y de la misma manera, si algún tipo de campaña en Argentina les sirviera, también cuenten con nosotros. Hay un número muy importante de estudiantes colombianos en posgrado, sobre todo aquí, y si sirviera de algo, algún tipo de lineamiento con las consignas que ustedes trabajen, nos avisan y nosotros la desplegamos. Digo, simplemente eso, les vamos a devolver la invitación seguramente cuando hagamos un encuentro nuestro, y agradecerles y desearles de, bueno, la mejor de las suertes, y ojalá nos volvamos a encontrar pronto. Sí, aquí seguimos construyendo, seguimos encontrándonos, y sí, sería muy chévere mirar cómo tienen configurados los estatutos y cómo eso también nos puede enriquecer a nosotros. Quiero dejar también, como para que quede en la discusión, un comentario que estaba haciendo Mario, y es cómo también lograr vincular en estas luchas a las universidades privadas. Creo que ellos también, el endeudamiento que tienen es bastante fuerte, y es también cómo logramos unirnos como todos los entes universitarios. Esta grabación la vamos a publicar en el canal de Voces y Manos para que ustedes la puedan replegar, de pronto las personas que no pudieron asistir, pero puedan ver el espacio de participación. Pues hay varios comentarios, a ustedes muchas gracias por la participación. Va a estar en el canal de Voces y Manos, y por los correos les enviamos también dónde más lo vamos a publicar.
Sí, se van a mover también por las redes sociales que tienen los estudiantes. Entonces, así podemos, pues, entre todos ir moviendo y moviendo y conociendo de esta información. Muchísimas gracias. Ok, gracias, chao. Chao, que estén muy bien, feliz noche. Compañeros. Chao, chao, gracias por la participación.